Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Elena Montaño Osorio, soy químico farmacobiólogo. En esta ocasión estamos en la Escuela Superior Huejutla para poder propiciar un material que espero les sirva y les ayude muchísimo en sus materias, sobre todo en la materia de microbiología y quizás en algunas de patología o en algún tipo de materia asignado a la salud. En esta ocasión les voy a hablar sobre una temática que es bastante, si no es muy nueva, sí es de mucho impacto actualmente debido a los procesos infecciosos que se están observando. Las infecciones hace algunos años se consideraban, sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, una de las principales causas de muerte en los militares, y con la ayuda del descubrimiento de los antibióticos a mediados de los 50 y 60, estos empezaron a disminuir en cuanto al impacto de mortalidad. Sin embargo, actualmente hemos observado que la incidencia de mortalidad por procesos infecciosos ha ido en aumento. Y bueno, y el tema que les vengo a platicar el día de hoy es sobre el biofilm, que está asociado a un proceso infeccioso. Y para poder entender y comprender un poquito acerca de lo que es el biofilm, bueno, lo vamos a considerar como una comunidad de microorganismos. Estos microorganismos pues, son células procariotas que se van a encontrar embebidas en una matriz de exopolisacáridos, y cuando esto sucede, estas comunidades de microbiota van a poder adherirse a una superficie ya sea inerte, que puede ser un material como los casquetes de barcos, como las superficies de la mesa, como alguna superficie vegetal. Y cuando esto pasa, las bacterias logran sobrevivir por una unión comunitaria. Entre ellas se favorecen el crecimiento y la adaptación a ambientes inclusive adversos. Aquí vamos a encontrar que la parte médica o interesante del proceso de formación de este biofilm se va a tratar o va a consistir en que estos pequeños microorganismos se van a adherir a los tejidos vivos, sobre todo en aquellos tejidos que se encuentran en heridas expuestas, en quemaduras, en la placa dentobacteriana. Se van a adherir también algunos tipos de válvulas, cardíacas sobre todo, y también se pueden adherir a catéteres, que es un problema bastante común en los hospitales o en pacientes ambulatorios que deben de manejar un catéter. ¿Por qué? Porque este catéter da la opción de que las bacterias se puedan fijar a él y estar como un foco de infección latente que no pueda cesar a menos de que el catéter sea retirado y el paciente sea tratado con un cuadro de antibióticos. Pero la problemática no termina ahí, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Hablando un poquito de los antecedentes históricos del biofilm, hay un antecedente muy importante que nos manejan que en los registros fósiles que se han visualizado actualmente, se ha visto que estas biopelículas pues, están formadas desde hace 3.2 millones de años, ya se empezaban a ver esas asociaciones simbióticas. Sin embargo, el descubrimiento de estas biopelículas no se hizo hasta en las algas en los años 60, pero no se le consideró muy relevante, importante, ya que no se visualizaba en el aspecto médico. Cuando se encuentra la tecnología adecuada, sobre todo la tecnología molecular, el microscopio electrónico, el descubrimiento del microscopio electrónico y el uso que se le brinda, se empezaron a observar estas pequeñas asociaciones e interacciones entre una bacteria y otra. La otra cuestión interesante de estas bacterias formadoras de biofilm es que se van a realizar esta formación de exopolisacáridos en base a señales químicas, o sea que esto quiere decir que las bacterias entre sí se pueden comunicar, pero no solamente las bacterias, también pueden asociar a esa matriz de exopolisacáridos algún tipo de otro microorganismo existente en ese ecosistema en el que ellos están poblando alguna superficie o tejido vivo. Estas señalizaciones por las cuales las bacterias se comunican es un proceso que se llama comunicación por autoinductores, y el mecanismo de señalización se denomina core sensing o sensibles a core, que son moléculas señalizadoras parecidas a las de los humanos, como las feromonas, que las podemos detectar y un humano a otro detecta esa sensación de las feromonas, pero en las bacterias pues se les va a llamar autoinductores. Entonces estos autoinductores son moléculas de señalización
que exponen las bacterias ante alguna situación de estrés o ante alguna señalización de presión de crecimiento o ausencia de nutrientes, y las bacterias lo van a expresar y van a empezar a formar un factor de adherencia y van a empezar a desencadenar la liberación de exopolisacáridos, y estos exopolisacáridos formarán una malla, y dentro de esa malla o dentro de esos van a estar embebidos las bacterias o las comunidades que se encuentren ahí colonizando. Les decía, no solamente puede ser una sola especie bacteriana, pueden ser diversos géneros bacterianos con sus especies bacterianas las que van a poder estar dentro de esa matriz y ayudándose mutuamente unas con otras. Bueno, esta es una imagen sobre cómo se va formando el biofilm, y tenemos como ejemplo el epitelio. En el epitelio se dan las moléculas señalizadoras, las bacterias se fijan. Para recordar un poquito sobre la fijación de bacterias, bueno, vamos a recordar que las bacterias tienen ligeros vellosidades denominados pilis, y estos pilis van a secretar sustancias glucosadas y también algunas proteínas, y pues esas sustancias glucosadas llamadas glucocálidos van a permitir adherirse a una superficie y también el contacto uno con otro. Entonces se van adhiriendo, se va formando la malla, y cuando esto sucede, la activación de todos esos componentes y mecanismos de formación de exopolisacáridos, el biofilm se va formando. El biofilm se forma y las bacterias quedan embebidas adentro, como lo vemos en la tercera imagen, y esta bacteria va a generar una codificación genética, o sea, le va a provocar que a las demás bacterias se les transfiera el gen que exprese para la formación de biofilm, porque si es un gen el que va a detonar que ese biofilm sea formado. ¿Ante qué situación se expresa ese gen? Les decía, la primera bacteria que lo va a expresar va a ser ante un factor de estrés de su ambiente, y una vez que lo expresa lo puede compartir hacia otras bacterias. Tenemos distintos mecanismos por los cuales las bacterias pueden compartir material genético para expresar una nueva formación de adaptación al ambiente. En este caso, la tercera imagen que observamos, las bacterias van a estar embebidas, y ya las bacterias que están codificadas para formar a biofilm pueden salir de esa malla de exopolisacáridos o de esa red de exopolisacáridos e ir y colonizar otras superficies, y ya con esa característica de formación de biofilm. ¿Cuáles van a ser las características del biofilm? Bueno, una de sus características del biofilm es que va a ser una estructura no sólida. El 90% de la composición de biofilm va a basarse en agua, y también va a haber células bacterianas dentro de ella. También vamos a tener otro factor importante, que tenemos material genético dentro de la célula, y tenemos también algunos exopolisacáridos que están siendo secretados para la formación de biofilm, y el material genético que encontramos dentro de la formación de biofilm va a ser debido a la lisis bacteriana que existe. Las bacterias tienen un ciclo de crecimiento. Cuando estas bacterias terminan ese ciclo de crecimiento, va a ocurrir una muerte celular de la bacteria, y los fragmentos que quedan de ella pueden servir para nutrientes de otras bacterias que se encuentran aún vivas. Las características estructurales del biofilm va a ser su arquitectura. No es sólida, sino que es una arquitectura muy moldeable, maleable. Presenta canales, y esos canales son específicos. Puede solamente transportar agua del espacio exterior al interior, puede transportar los nutrientes, inclusive puede pasar el oxígeno a través de esos canales, pero algo muy curioso e importante es que impiden la penetración de los antibióticos hacia el espacio interior de lo que es el biofilm. Para que esto se forme, las bacterias, en un inicio decíamos, bueno, las bacterias tienen ese factor de adherencia para poder formar el biofilm. Y dentro de estos factores importantes que tienen como adherencia a las bacterias, se diferencian entre las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Recordemos que las bacterias se clasifican en esas dos vertientes de acuerdo a la pared celular de cada bacteria. Y las bacterias gram negativas tienen flagelos y fimbres de tipo 1 y 4, la motilidad es otro factor importante, y la presencia de pilis para que puedan adherirse a la superficie. En las gram positivas es que tienen codificación para proteínas de superficie y algunas proteínas como ATL, BAP y SP que van a codificar como factor de adherencia, y de esa manera se pueden adherir y ayudar a la formación del biofilm. Tenemos otras características de este biofilm.
en cuanto a lo que es la respuesta que presenta la formación de biofilm entre las condiciones ambientales, porque estas bacterias van a formar ese biofilm. ¿A qué se debe? Pues el biofilm va a consistir en un sistema de dos componentes. El primero, les puede servir a la bacteria para poder transmitir señales al interior de la bacteria y de esta manera ellas puedan adecuar o modificar su expresión de genes ante una nueva situación ambiental. ¿Cuál es esta nueva situación ambiental? Un factor, ya lo había mencionado un poquito, el factor estresante. Cuando una bacteria siente que sus nutrientes se están agotando, va a buscar la manera de poder sobrevivir. Cuando una bacteria se siente atacada por el uso de antibióticos, de igual manera va a buscar la manera por la cual ella sobrevive. Y un mecanismo de protección pues sería esta capa que le va a permitir a la bacteria estar protegida ante esos efectos adversos. Hablemos también de pH, hablemos de concentración de sales, temperatura, y todas estas características le va a beneficiar. En pruebas de laboratorio se ha observado, se ha sometido a las bacterias a condiciones estresantes como la presencia de antibióticos, la presencia de peróxidos con agua oxigenada, la presencia de temperaturas altas. Se ha sometido a estas bacterias a un crecimiento de temperatura por arriba de los 50 grados y se ha buscado observar si hay crecimiento o no bacteriano y sobre todo si estas bacterias son capaces de formar el biofilm. Y si son capaces, pues quiere decir que vamos a tener células viables que pueden seguir un proceso infeccioso. El resultado de estos estudios que se han realizado han sido bastante favorables y sobre todo han causado una gran interrogante y preocupación en el ámbito médico, porque si estas bacterias logran sobrevivir a todas esas condiciones, es muy difícil erradicar los procesos infecciosos, que es a lo que estamos asociando ahorita el biofilm y los procesos infecciosos. ¿Por qué es tan importante observar esta formación de biofilm? Entonces, a esto llegamos a una interrogante muy importante que va a ser, ¿el biofilm entonces es bueno o es malo? Entonces, aquí lo podemos considerar desde estos dos puntos de vista. El biofilm puede ser bueno porque nos puede crear un mecanismo de protección, como en el caso de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, como flora normal, como serían los lactobacilos de la vagina o la placa dentobacteriana, que nos puede crear una barrera de defensa contra otros microorganismos patógenos. Pero se convierte en algo malo cuando asociado a los procesos infecciosos no podemos combatirlos, debido a que les decía, el biofilm impide que el antibiótico entre hacia la bacteria y por lo tanto no puede erradicar un proceso infeccioso. Por ello, la resistencia al tratamiento antimicrobiano hace creciente y esto es una preocupación muy importante porque ya no toda la gama de antibióticos que tenemos actualmente en el mercado nos pueden servir para erradicar una infección. La otra característica que vamos a tener dentro de los procesos infecciosos va a ser que estos se van a convertir en una situación muy crónica. Si el proceso infeccioso se convierte en un aspecto crónico, el deterioro de la salud de la persona se ve muy marcada y sobre todo vamos a observar que ningún antibiótico va a ser candidato a poder erradicar eso. Nos va a convertir en unas bacterias multiresistentes, en bacterias muy agresivas para el hombre y bacterias que ponen en riesgo la muerte de un ser humano, o la mortalidad, en este caso, incidente en todo el mundo. Sobre todo se ha observado esta tendencia de la mortalidad en aumento. En Europa se encuentra más marcada, quizás por la falta de microorganismos que existen en ese continente, que nosotros en el continente americano y sobre todo aquí en México estamos expuestos a una gama de microorganismos y de cierta manera nuestro sistema inmunológico pues ya está así como que muy bien preparado para afrontar diversas situaciones infecciosas. Pero en el lado europeo ocurre algo contrario por el ambiente, que aquí es un ambiente tropical, allá tenemos un ambiente más frío, entonces los microorganismos son están menos presentes y cuando se enfrentan a microorganismos nuevos o que hayan codificado con otros factores ambientales, pues es muy riesgoso para la salud de ellos. Por eso en Europa la formación del biofilm se encuentra mucho más marcada. El biofilm en las infecciones va a encontrarse muy asociado en el tejido dañado, en los cuerpos extraños. También vamos a encontrar que la colonización de estas bacterias a nivel de sustratos y la formación de la adhesividad bacteriana pues va a ser muy importante para la formación de biofilm.
el inicio de las infecciones bacterianas por biofilm, basta con tener un pequeño inóculo que esté presente y que esté codificable para biofilm para que las enfermedades infecciosas empiecen a crear ciertos problemas en el paciente. La resistencia que encontramos por el biofilm presente, pues nos va a crear distintos mecanismos de defensa que el huésped y la terapia antibiótica pues no van a ser tan eficaces. Un ejemplo es la infección causada por un microorganismo denominado, una bacteria denominada Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis y Pseudomonas aeruginosa, son de las bacterias que actualmente se encuentran con mayor formación de biofilm. Tenemos también las infecciones persistentes por los tratamientos antimicrobianos, y estas infecciones persistentes, aunque se les administra el tratamiento antimicrobiano, simplemente no se pueden erradicar, y esto promueve todavía aún más la formación del biofilm porque se les está siendo atacadas. Y recordemos que ellos emplean el biofilm como un mecanismo protector, entonces esto, lejos de beneficiar al paciente, pues ayuda a hacer un poco más resistente lo que es el proceso infeccioso. La presencia de inflamación en el tejido celular dañado y en la necrosis de las interfaces por los implantes también es un factor que puede detonar la formación de biofilm. Pues esto es algo en general lo que podríamos definir como la formación de biofilm y por qué es tan importante en la implicación infecciosa. En otra presencia de otra cápsula de esta información sobre el biofilm, para seguir hablando de él, les vamos a hablar sobre las importancias de las enfermedades infecciosas en la presencia de biofilm. Aquí tenemos una lista, después la pueden observar, para que ustedes identifiquen cuáles son los agentes causales y las infecciones que causan referentes a la presencia de biofilm. Pues hasta aquí me quedo todo por mi parte, espero les haya gustado esta información y la puedan compartir, así como también que les sea de mucha ayuda en sus clases de microbiología y hayan entendido un poquito sobre la implicación del desarrollo de la infección y aquella nueva creación de la bacteria como resistencia que se llama biofilm bacteriano. Muchas gracias.